comenzamos. Ya está grabando. Buenos días, nos encontramos en el primer seminario titulado Análisis de Espectro Dinámico mediante filtro de segmentación. Habla un poquito más duro, Patita, que se escuche en el audio. El título de la tesis es Análisis de Espectro Dinámico mediante filtrado por segmentación. En este primer seminario tenemos la presencia del tutor, el profesor magíster Carlos Leal, y como jurado se encuentra presenciando el magíster Carlos Pineda. Y mi persona, María Luis Patiño, que les estará dando este seminario. Hoy estamos en qué fecha? Hoy es 21 de mayo del 2021. No, pues. Ok. Bueno, como introducción, el fenómeno de Speckle, cuando el láser se creó en la década de 1960, nadie pudo prever la cantidad de aplicaciones que esto iba a tener. Uno de los primeros fenómenos que salieron a relucir o que se descubrieron fue que algunos objetos de superficies que eran iluminados con luz láser presentaban una apariencia granular en el patrón de interferencia. La mayoría de las superficies son rugosas en comparación de una longitud de onda óptica. Cuando la luz incide sobre esta, el patrón de interferencia que ella presenta es de naturaleza granular, tal como lo podemos ver en la figura número 1. Uno de los primeros que se interesaron en estudiar esta naturaleza, que para ese entonces era algo desconocida, fueron Ritten, Gordon y Oliver, quienes fotografiaron y estudiaron de manera muy cualitativa la naturaleza granular de estos patrones de interferencia, y ellos lo aludieron a que se debían simplemente a la rugosidad de la superficie, y simplemente llegaron hasta esa conversación más implícita en los fundamentos matemáticos hasta ese entonces. Fue como hasta mediados de la década de los 70 que los pioneros Joseph Goodman y Dalby sentaron las bases matemáticas, estadísticas y frecuenciales de la bibliografía del fenómeno de Speckle que tenemos hoy en día, en la cual se basa para el estudio de los fenómenos de Speckle lo que conocemos hoy. Después del descubrimiento del láser, una de las aplicaciones que tuvo más auge para ese entonces fue la holografía. Para las imágenes holográficas, el fenómeno de Speckle presenta un ruido, una molestia, entonces los primeros estudios eran para suprimirla. Sin embargo, tardaron muy poco para darse cuenta que con los patrones de Speckle podrían sacar información de las superficies, incluso un poquito más a fondo de esas superficies. Es por eso que se fueron creando técnicas de medición de alta sensibilidad. Las primeras técnicas que fueron técnicas fotográficas, pero a pesar de que estas eran de alta sensibilidad y que eran perdurables en el tiempo, eran lentas porque necesitaban de la emulsión química en cada placa fotográfica. Por esto fue que en muy poco tiempo no se tardó en pensar en utilizar un tubo de captación conectado a un televisor, y que de alguna manera, en algún medio, pudiera llevar estas señales de patrones a unas señales eléctricas y poderlas estudiar de manera electrónica. Esto le dio paso a lo que se conoce hoy en día como interferometría electrónica de Speckle. Con los avances computacionales, de software, de hardware, no se tardó en acoplar a este tipo de sistemas las cámaras CCD y computadoras mucho más poderosas. Entonces, eso es lo que se conoce como la interferometría de Speckle digital, la cual presenta muchas más ventajas debido a que ahora el registro y el procesado es casi inmediato. Por lo tanto, el estudio es casi a tiempo real o en tiempo real en algunas ocasiones. Por último, la interferometría de Speckle temporal es el estudio del Speckle variable en el tiempo, el cual veremos un poquito más adelante. Por último, en la introducción, vamos a mencionar que actualmente
estudio del fenómeno de Speckle abarca sus aplicaciones, tiene, tiene ya bases estadísticas bien formadas, las cuales veremos a continuación, y sus estudios pueden ser frecuenciales, espaciales o temporales, o una combinación de esas. Entre las aplicaciones que podemos mencionar por ahora, que son de mucha importancia y que hoy en día son un hecho y se realizan, tiene aplicaciones médicas, agrónomas, en astronomía y en industrias. ¿Cómo se forma el Speckle? Bueno, el patrón de Speckle, ya como hemos mencionado, cuando luz incide sobre una superficie rugosa, estas curvaturas locales de la superficie rugosa cumplen el papel como un centro de dispersión local. Como las alturas de la superficie rugosa son aleatorias, pues también lo son las ondas, que ahora son secundarias, que salen de cada una de estas curvaturas. Cuando lleguen al plano de observación, en algunos puntos la interferencia será totalmente constructiva. Ahí es donde veremos un punto muy brillante. Habrá otros puntos en donde la interferencia será totalmente destructiva, por lo tanto será un punto oscuro. Y también vamos a tener valores de ignorancia entre estos dos niveles, en donde la interferencia no es ni totalmente constructiva ni totalmente destructiva. Y es por eso que observamos un patrón de moteado como en forma de notas, por así decirlo, de manera muy desordenada. Ahora bien, el tipo de Speckle se puede basar según la geometría de propagación. Esto es, según como uno lo puede estudiar. El Speckle objetivo se estudia bajo la propagación del espacio libre. Esto es, si por ejemplo colocamos un láser que ilumine directamente la superficie rugosa, directamente debe haber un punto de observación que puede ser perfectamente una placa fotográfica, o sea, sin ningún intermediario de alguna formación de imagen. El Speckle subjetivo, por otro lado, es estudiado mediante un sistema de formación de imágenes y se debe considerar en esta la difracción. Por ejemplo, en esta figura que tenemos la luz incidente y vemos que hay un lente. Entonces, la imagen de cada punto de la superficie iluminada, porque ahora cada punto de la superficie es una imagen aquí en el plano de observación, será una imagen de difracción con la forma de un pequeño disco de aire. Entonces, como consecuencia de la rugosidad de la superficie, se produce la interferencia entre las imágenes de difracción vecinas, dando como resultado el Speckle. Otros ejemplos del Speckle subjetivo son cámaras CCD, nuestros ojos y los lentes, o sea, todo aquel sistema que tenga una pupila. Ok, no necesariamente toda la geometría debe ser de reflexión. Hay veces donde es ventajoso utilizar una geometría de transmisión. Esto se debe a que a veces la reflexión puede producir un sombreado y puede perjudicar el estudio que se tiene en ese momento. Entonces, un ejemplo es hacer pasar un láser por un expansor de gas y eliminar la parte posterior de un vidrio esmerilado. La parte posterior del vidrio esmerilado se considera plana. Luego, por la parte rugosa por donde va a salir la luz, los centros de curvaturas locales otra vez forman como si fueran las ondas secundarias. Y otra vez se vuelve a aplicar a partir de aquí, si es subjetivo o objetivo, se vuelve a aplicar otra vez esos mismos principios. Ok, como ya vimos, debido a la rugosidad de la superficie, pues entonces el patrón de Speckle es un fenómeno estadístico, ya que pues, es un fenómeno aleatorio debido a la aleatoriedad de esas alturas de la rugosidad de la superficie y que puede variar de una superficie a la otra. Entonces, todas las propiedades del patrón de Speckle se miden a través de estadísticas. Las estadísticas de primer orden son estadísticas netamente de la intensidad. Esto quiere decir, solamente van a ser estadísticas para explicar el porqué de las fluctuaciones de brillo en el patrón de Speckle. Volvamos nuevamente al ejemplo de que un campo colmado coherente de longitud lambda incide sobre la superficie. Todos estos centros de dispersión contribuyen a ciertos puntos P de XY en el plano de observación.
si ahora nosotros podemos, se puede hacer de que cada onda coherente sea descrito mediante un fasor, entonces cada contribución va a tener la siguiente forma. Luego, la contribución total en el punto PXY del campo va a ser esta dada por la ecuación número 2. La ecuación número 2, gráficamente, la podemos ver aquí en la figura número 9. Esto es lo que se llama como un paseo aleatorio, donde podemos ver que múltiples fasores contribuyen a la amplitud fasorial final, que es la que tenemos en el campo aquí final en el punto P de XY. Teniendo estas matemáticas en cuenta, Goodman teniendo eso en consideración, hizo las dos siguientes suposiciones que sabemos que él sacó las cuentas y saben que es así. Que si la amplitud y la fase de esos fasores son estadísticamente independientes entre sí, es decir, esos fasores no dependen uno del otro, o sea, que cada centro de dispersión no depende de la fase uno del otro, y que justamente esas fases se discriminan en el intervalo menos pi o pi. Entonces, esto quiere decir que como la superficie es aleatoriamente rugosa, las fases justamente de esos fasores pues son aleatorios entre ese intervalo de menos pi a pi. Y adicionalmente hizo la suposición de que n es muy grande. Entonces, las partes reales e imaginarias del campo resultante son asintóticamente gaussianas, por lo que la probabilidad de densidad conjunta viene dada de la siguiente forma, donde sigma cuadrado viene dada por este elemento que encontramos acá. Esa función de probabilidad se conoce como una función gaussiana circular, porque al momento en el que se le hace un plot, vamos a encontrar que es una función que sigue círculos gaussianos. Y por eso se lleva ese nombre, porque cumple también las estadísticas con las que se definen las estadísticas gaussianas. Por otro lado, vamos entonces ya tenemos entonces la probabilidad de las partes reales e imaginarias de ese campo complejo en el punto P del plano de observación. Vamos entonces a relacionar ahora el plano de ese complejo que matemáticamente con la intensidad, que es lo que en realidad podemos medir. La intensidad y la fase vienen relacionadas entonces de la siguiente manera, como se ve aquí en las ecuaciones 5. Con lo que la probabilidad de intensidad y de la fase por separado queda de la siguiente manera. La probabilidad de intensidad podemos observar que sigue un comportamiento exponencial negativo, dada aquí por la ecuación número 6. Y la probabilidad de las fases vemos entonces que es una constante, tal cual como esperábamos justamente de que fuera entre menos pi o pi. Entonces, para seguir hablando en términos de intensidades, vamos a calcular el enésimo momento de la intensidad, en donde nos interesa saber que para n igual 1 la intensidad media tiene este valor, y entonces el momento del segundo orden y la varianza vienen dados por lo siguiente, con lo que entonces la desviación estándar podemos dar cuenta que tiene el valor de la intensidad media, con lo que entonces podemos reescribir las probabilidades de la intensidad y de la fase de esta siguiente manera, donde ahora nos quedan todos en términos de intensidades, que es la única cantidad medible que podemos tener. Podemos notar, entonces, como ya habíamos dicho, que la probabilidad de tener una intensidad va a seguir una exponencial negativa y que la fase se va a mantener y que la fase va a presentar, todos los fasores van a presentar una misma probabilidad de estar entre menos pi o pi. En la práctica a veces nos es necesario saber cuándo una intensidad supera una intensidad umbral. Para eso se realizan estos cálculos y vamos a obtener justamente la exponencial negativa. Para dar una visualización más gráfica de este ejemplo, vemos aquí una gráfica en donde tenemos la intensidad normalizada y la probabilidad de esa función normalizada.
podemos ver que los mayores valores siempre están entre las intensidades entre 0 y 2 y que es muy poco probable encontrar intensidades mayores a 5 intensidades medias. De hecho, encontrar los mayores a 4 o 5 son como 0,005, mientras que encontrarlos aquí entre 0 y 2 serían el 0,87, o sea, un 87% más o menos. De hecho, el que justamente el I mínimo sea la mayor probabilidad, eso es lo que nos da justamente que el punto con brillo sea tan, se diferencie tanto de un fondo oscuro. Y por último, otra medida habitual de contraste es el contraste, que es esta ecuación que tenemos acá, que la damos allí porque la vamos a necesitar más tarde. Ahora bien, ya terminamos hasta aquí con las estadísticas de primer orden, donde describimos fueron simplemente las fluctuaciones de brillo de la intensidad. Ahora, las estadísticas de segundo orden, a diferencia de las primeras, donde solo se ocupan de un punto en el espacio, las estadísticas de segundo orden comparan dos puntos en el plano de observación. Gracias a esto, entonces podemos obtener los tamaños de los granos de Speckle, o sea, podemos sacar la granulometría. Por un lado, las estadísticas de segundo orden son un tanto densas y largas. Vamos a tratar en este seminario de resaltar y rescatar aquellas ecuaciones que son de mucha gran importancia y vamos a darle sentido físico a todas ellas. Por un lado tenemos la función de autocorrelación de la intensidad. Esta función nos da la dependencia de intensidades que hay entre dos puntos que están distanciados, una distancia delta X y una distancia delta Y. Con el ancho de esta función, nosotros podemos encontrar el tamaño medio de un patrón Speckle, tanto en área como en longitud para su diámetro. Cuando un patrón de Speckle es completamente desarrollado, esto quiere decir, con lo que nombré anteriormente, que desarrolló Goodman, de que las fases estuvieran entre menos pi y pi, y que sí, que las fases estuvieran entre menos pi y pi, tenemos que la función de autocorrelación nos queda de la siguiente manera. Donde acá la función P y Z representan parámetros diferentes según la geometría de propagación, que vamos a ver a continuación. Para el Speckle objetivo, P representa la amplitud compleja de la onda que incide sobre la superficie difusora. Si bien anteriormente, cuando dije las estadísticas de primer orden, la amplitud compleja que llegaba al plano de observación, yo las representé por la letra U. En este caso, vamos a representar ese plano por las letras Psi y Eta, si no me equivoco que es esta. Y P al cuadrado representará la distribución de intensidad correspondiente. Y Z será la distancia entre el plano difusor y el de observación. En el Speckle subjetivo se coloca un difusor imaginario en el plano de la pupila, que vendría dado justamente entonces por este otro sistema de coordenadas, y aquí P representará la función de la pupila generalizada del sistema óptico, mientras que P al cuadrado será la transmitividad de la intensidad y Z la distancia de la imagen. Este modelo con esta función de autocorrelación lo que quiere hacer es que ahora agregue un nuevo sistema de coordenadas y a ese nuevo sistema de coordenadas le agregue una función de como si estuviera una nueva intensidad y trabaja con esa nueva intensidad, no con la medida, sino con esta otra matemáticamente. Y con esa vamos a ver cómo más adelante vamos a tomar el tamaño medio del Speckle, que es lo que se va a explicar ahorita. El tamaño medio del Speckle lo vamos a definir como el ancho de la función de autocorrelación de la que acabo de hablar en este momento, de la distribución de intensidad. Vamos a definir qué es el área de coherencia. Lo vamos a definir como el área promedio donde la intensidad para un Speckle está correlacionada a ese mismo punto. Y viene dada justamente por esta ecuación 16, donde vemos que está involucrada la función de autocorrelación, quedándonos de esta otra siguiente manera, donde vemos que están las funciones de intensidad de las nuevas coordenadas que estadísticamente estamos hablando.
Entonces, para ver un poquito más tangible todo esto de lo que estamos hablando estadísticamente, vamos a ver algunos ejemplos. En el speckle objetivo, vamos a tener un punto de dispersión cuadrado de lado L por L, de intensidad uniforme dada por la siguiente forma. Como ya dije, esta va a ser una intensidad y a esta es la que yo le voy a dar un valor para agregarla en la función de autocorrelación. Como esta viene dada por una función recta, la función recta se comporta de esta manera. Es 1 para x menores a 1 medio, x valor absoluto, y 0 en otros casos. La función de autocorrelación de esta función de intensidad viene quedando como esta forma de la ecuación 18. Con lo que el área coherente, de la que hablamos en la nómina ahorita anterior, va a quedar de la siguiente forma. Como ahora esto nos queda en unidades de área, en realidad nosotros lo que estamos buscando es poder tener un tamaño razonable del speckle. Entonces lo que a veces una aproximación razonable es simplemente sacar la raíz de esto. Y podemos ver que entonces un tamaño razonable del speckle es delta z sobre L. Esto quiere decir entonces que el tamaño del speckle para un punto de dispersión cuadrado solo depende entonces de la longitud de onda, de la distancia del plano de observación a la superficie de dispersión y del lado del punto de dispersión, o sea, de la geometría de este. Otro segundo ejemplo para el speckle objetivo sería una distribución circular, donde aquí la función de intensidad viene dada por esto, una función circular donde omega tiene estos valores y la función circular toma valores de omega si omega es menor o igual a 1 o 0 de otra manera. Aquí, para esto, el área viene dado por justamente pi, el diámetro medio al cuadrado. Y aquí J1 es una función de Bessel de primer tipo y orden 1, para cuando se va a resolver la ecuación de la función de autocorrelación. Como las cuentas son bastante complicadas, simplemente aquí vamos a mostrar el área de coherencia que finalmente viene dada por esto, donde podemos observar que el tamaño promedio transversal del speckle depende de la distancia del objeto iluminado a la posición de observación, de la longitud de onda dispersada y de la geometría del área iluminada, porque otra vez encontramos que el área de este ejemplo es igualita a la anterior. Entre otros ejemplos, seguimos con el speckle subjetivo. Acá vamos a mostrar el ejemplo del lente circular de diámetro D que se encuentra a una distancia z sub 0 de la superficie iluminada y a su vez una distancia z sub i del plano de observación. La función de autocorrelación nos queda de esta manera y el tamaño promedio de un speckle viene dado por 1,13 delta z de i de d. Entonces, ¿qué podemos concluir? En este speckle subjetivo, el tamaño de la imagen del speckle en un sistema de formación de imagen depende del tamaño de la abertura de la lente, que podemos ver que es D, y la distancia de esta al plano de observación, y debido a esto es que se conoce como speckle subjetivo. Mientras hace rato que vimos en el speckle objetivo que solamente dependía del lambda y de la distancia de observación. Aquí el lente está incluido, o sea, sí influye en la medida del speckle. Por otro lado, para muchos cálculos y análisis es de mucha importancia lo que se llama intensidad espectral de potencia. Esta es una función que es considerable cuando se registra con una cámara, ya que permite calcular el ancho de banda espectral y nos ayuda a determinar la frecuencia espacial de muestra necesaria. Viene expresada por esta ecuación, la número 26, donde justamente otra vez vemos las funciones de transmitividad, y se representa como es la transformada de Fourier de la función de autocorrelación de la intensidad. Ok. Ya ahora vimos los tamaños y las longitudes transversales.
Pero vamos a ver ahora las longitudes en profundidad del speckle. Recordemos que el speckle llena todo el espacio entre la superficie dispersada y el plano de observación. Por lo tanto, es un fenómeno que llena todo el espacio, es 3D. Aparte de tener sus longitudes transversales, también tiene una profundidad. Entonces, en las longitudes de profundidad, el planteamiento es el mismo para lo anterior. Se calcula la función de autocorrelación de la intensidad según el eje del plano de observación y se determina el valor de desplazamiento de la intensidad, un pequeño delta z en ese plano de observación, correspondiente al primer mínimo de esa función de autocorrelación. Entre los ejemplos, para terminar de complementar con los de círculos y los cuadrados, en estos ejemplos son de la geometría de speckle objetivo. Encontramos que el circular delta z es 7.1 z sobre d cuadrado y el cuadrado es 5 sobre z l al cuadrado. La profundidad del speckle es aproximadamente unas 3 veces el tamaño de la transversal. Por lo tanto, en el espacio 3D, las motas del speckle son como unos elipsoides. Ok, por otro lado, ya hasta aquí terminamos entonces los tamaños promedios de los granos de speckle, hasta aquí entonces fueron la granulometría del patrón de speckle. Vamos ahora a hablar un poquito de las estadísticas del speckle integrado. Porque cuando se graba con una cámara, no grabamos un punto ideal, sino de que se utiliza un detector de tamaño finito. Muy finito, pero nunca es de tamaño ideal. Cuando es así, la intensidad que mide el detector viene dada por esta ecuación número 27, donde D es la distribución de la fotosensibilidad del detector y es la intensidad del patrón que se está detectando, y A es el área del detector. Si tenemos un patrón que cambia temporalmente y el tamaño del grano del speckle es mucho mayor que el tamaño del detector, entonces la integración temporal de la intensidad viene dada por esta siguiente ecuación, donde I representa la intensidad que cambia en el tiempo del patrón. Ahora la integración espacial. La intensidad media registrada por un detector puede describirse como esta ecuación que está acá, donde I es la intensidad media del patrón de speckle incidente y el interés es de la varianza que viene acá por la ecuación 31. Si hacemos uso de las estadísticas gaussianas complejas circulares, podemos describirlo de la siguiente manera y en eso el contraste nos va a quedar de la siguiente forma. Este contraste es el resultado de importancia, ya que en uno de los análisis que se utiliza para el estudio de los patrones de speckle, es utilizado bastante el contraste. Lo veremos más adelante cuando toquemos ese punto. Ahora bien, si definimos que M sea la ecuación que había del contraste a la menos 1, entonces podemos reescribir el contraste de esta siguiente manera. Y podemos ahora sacar una idea física de todos esos términos que contiene el contraste. Si el área de detección es muy grande en comparación con el tamaño promedio de un grano de speckle, vamos a tener este siguiente resultado, donde la integral va a tener dimensiones de área y puede ser razonablemente llamada como el área de correlación del patrón de speckle, A sub C. Y donde K, evaluado en 0, 0, va a tener dimensiones de área a la menos 1 y su inverso la vamos a llamar área de medición efectiva. Para un detector uniformemente sensible D es igual a 1 dentro de la apertura del detector y fuera, en cuyo caso el área efectiva y el área de coherencia son iguales, con lo que M sería aproximadamente A sub M sobre A sub C. Si A sub M es mayor, mucho mayor que A sub C, para este caso, por lo tanto, podemos interpretar a M como el número de celdas de correlación de speckle dentro de la apertura del detector. Esto quiere decir que
es el número medio de granos de speckle que influyen en la medición. O sea, M, cuando ya se tiene el parámetro M, vamos a saber el número medio que va a haber en cada píxel de resolución en la cámara del detector cuando se está tomando registro. Por otro lado, vamos ahora a considerar que el tamaño promedio de un grano de speckle sea mucho más ancho que el área de medición. Entonces tenemos que nu sub a al cuadrado va a ser aproximadamente 1, por lo que M va a tener este valor. Entonces, para este caso, M nunca es menor a la unidad. Y como M es el número promedio de puntos que influyen en la medición, no importa cuán pequeña sea la apertura de la medición, los resultados experimentales siempre están influenciados por la intensidad en al menos una celda de correlación. Para este caso, la intensidad medida, bueno, hasta ahí fueron las integraciones espaciales. Ahora vamos a las integraciones temporales. Esto quiere decir para un patrón de speckle que varía en el tiempo. Hace rato era cuando un patrón se iba a mantener estático mientras se grababa. Para este caso es cuando él va a variar en el tiempo. Para este caso la intensidad medida va a ir dada por 41, donde vemos que ahora sí depende del tiempo, y que ahora M, que es justamente ese número de granos que se van a detectar en la unidad de área del detector, también depende del tiempo. Entonces, ahora se definen unas nuevas funciones que son P de T, que es la función ponderada de la integración, y K de T es la función de autocorrelación de esa otra función ponderada. Si utilizamos la ecuación para el contraste y con T igual a una recta, si justamente sea que estamos grabando un punto de dispersión recta, entonces para una ventana de medición uniforme tenemos que el contraste viene dado por esto. El contraste entonces en el detector se puede medir a través de esta ecuación. Ok, hasta ahora estuvimos hablando del speckle que siempre iba a tener el mismo patrón, cambiar de fotograma a fotograma. Pero hay veces que una superficie puede presentar una actividad. Puede tener centros de dispersiones que presentan actividades locales, o puede ser un difusor que se está moviendo, o como vamos a ver más adelante, puede ser un tejido vivo que va a presentar perfusión sanguínea o cualquier otro tipo de actividad biológica, y eso se ve representado en el patrón de speckle. Entonces, cuando la superficie sufre alguna deformación o movimiento, el patrón de speckle fluctúa en el tiempo. También denominamos esto como biospeckle. Las estadísticas se basan en la función de correlación cruzada espacio-temporal de las variaciones de intensidad de moteo en dos puntos espacio-temporales diferentes. Esto es, si anteriormente en las estadísticas de segundo orden se basaban entre dos puntos del plano de observación, en este caso, como varía en el tiempo, se tienen que basar entre dos puntos espacios temporales. Si las estadísticas de primer y segundo orden del patrón de speckle estático fueron un tanto complejas y tediosas, para el speckle dinámico se puede esperar que sean mucho más complejas y extensas. Aquí en este caso solamente las colocamos para que vean las similitudes que hay entre estos resultados con los anteriores, y nos vamos a parar solamente en algunas ecuaciones para encontrar nuevamente el tamaño del speckle y la velocidad, que en este caso se puede determinar justamente también con la función de correlación, solamente para que vean la importancia de la función entre las estadísticas del speckle. Aquí la función de autocorrelación del speckle viene dada por esto, por esta ecuación, R sub A, donde I es la intensidad de la luz de iluminación, que vemos que no cambia, así también fue en las estadísticas de primer orden, pero se agrega una nueva función, que es la correlación de intensidad de las fluctuaciones del speckle. Mediante esta función es que más adelante vamos a encontrar los tamaños medios del speckle para ahora este speckle dinámico. Para la geometría solamente vamos a plasmar aquí la forma de esa función en la geometría del espacio libre y también en la deformación de imágenes. Puedes mostrar que la geometría del espacio libre es esta por 45,
donde X es la diferencia de los puntos X2 menos X1 y tau es también la diferencia entre los dos puntos temporales que se va a hacer la medición. Para la geometría de la formación de imagen tiene esta otra forma, donde vemos que hay unos parámetros de desenfoque justamente porque hay que considerar la lente. Y ya vamos a utilizar, voy a dejar simplemente plantear las ecuaciones porque ya las vamos a utilizar dentro de un rato. En el efecto dinámico hay dos tipos de granos. Los translacionales, que esos que los granos parecieran que se movieran como un todo, y los de Boiling, aquellos granos que evolucionan independientemente unos de otros. Eso quiere decir que en esos de Boiling hay algunos que desaparecen, reaparecen, esos son los que también se le llaman congruentes porque se mueven como si estuviera hirviendo un líquido. Estos translacionales de Boiling se pueden estudiar bajo geometría del espacio libre o bajo geometría de la formación de imágenes con las funciones de autocorrelación que nombré hace rato. Cuando en la geometría del espacio libre, cuando la función de correlación toma un valor máximo, la velocidad de traslación del patrón queda de la siguiente manera. Vemos que va a depender que lo nombré anteriormente, va a depender justamente del radio de curvatura de la onda emergente, de la distancia también que hay de la superficie dispersora al plano de observación y de la frecuencia de la señal. En la geometría de la formación de imagen se va a obtener un valor de correlación máximo en esta siguiente condición en la función de correlación que mostré hace rato, y aquí la velocidad de traslación del patrón queda dada de la siguiente manera, donde justamente también va a quedar dependiendo de ese parámetro de desenfoque del lente. Es decir, siempre en las geometrías de formación de imagen, o sea, en el espectro subjetivo, siempre va a depender de si se pide con un lente, con una cámara o con el ojo. Ahora vamos a hablar de los modelos y métodos de procesamiento. Como dije al principio, los patrones de Speckle se pueden estudiar a través de parámetros estadísticos, numéricos, frecuenciales y temporales. En esta lista estoy nombrando aquellos más utilizados y me voy a detener en explicar aquellos en donde nos va a dar una noción de lo que se va a querer después hacer en este trabajo de grado. Entre los modelos teóricos y numéricos son modelos con capacidad para reproducir fenómenos relacionados con la interacción de la luz y la materia biológica y no biológica. Se empiezan por simular la evolución dinámica del Speckle considerando situaciones muy simplificadas. Y el objetivo de ello es obtener información de esas simulaciones que puedan ser de utilidad en la interpretación de evoluciones temporales reales obtenidas experimentalmente, y también porque esos resultados de modelos teóricos y numéricos se pueden comparar con ya teorías que fueron hechas y a ver si los resultados coinciden. En los análisis estadísticos, describe enfoques numéricos para analizar patrones dinámicos mediante estadísticas de primer y segundo orden, para análisis de contraste o de dominio temporal del patrón. Esto quiere decir que estos análisis estadísticos utilizan las cuentas que ya hemos hablado anteriormente, tanto del primer orden, que serían entonces con contrastes, o del segundo orden, en donde hablaríamos del dominio temporal o frecuencial del patrón. El más utilizado de todos en el método estadístico de segundo orden tenemos el THSP, que es el tiempo de historial del patrón del Speckle. En para hablar en sencillas palabras, se utiliza para medir la velocidad de las dispersiones de los objetos. En se pueden tener K fotogramas, o sea, se puede detectar un patrón de Speckle en K fotogramas, y a cada fotograma se le va restando el siguiente fotograma. Entonces, desde un inicio, por ejemplo, podemos tener 50 fotogramas, vamos a terminar con K-1. Si en cada diferencia vemos que hay alguna diferencia en cuando se hace esa resta, entonces hay actividad.
Si no hay diferencia alguna, eso quiere decir que no hay actividad en esa superficie. En los análisis frecuenciales, los métodos utilizados para caracterizar la evolución de las series de tiempo de los patrones de espectro dinámico dentro del análisis de tipo frecuencia y tiempo-frecuencia. El proceso se basa más que todo en descomponer una señal en componentes de frecuencia mediante la transformada de Fourier. Esa es la única herramienta que hay en este tipo de análisis frecuencial, la transformada de Fourier. Por último, y los más importantes métodos de procesamiento son los descriptores de actividad. Los descriptores de actividad, bueno, ya sabemos hasta ahorita qué es la actividad. Estos descriptores de actividad son más que todo, después que se hace el registro del patrón de Speckle, se pasa por algún tipo de algoritmo. Ese tipo de algoritmo tiene la finalidad de interpretar la actividad de ese patrón de Speckle y luego para nosotros obtener resultados poder discutirlos. Entonces, el primer método que tenemos es el método de Fuji. Este método escanea sucesivamente la intensidad de las imágenes de Speckle. Los valores registrados cambian de un escaneo al otro como en cuadros consecutivos. A medida que aumenta la velocidad de la imagen de actividad, también lo hace la variación de la intensidad. Entonces, se mide e integra la diferencia entre los datos de salida de cada píxel y se repite durante un centenar de exploraciones más o menos. Esto en cálculos sería más o menos así. Tenemos la ecuación 51, donde vemos que I sub k es la altura del pulso de la señal de salida para el n-ésimo punto del píxel del k-ésimo escaneo del sensor, que viene dado por esto, donde el kt es el intervalo de detección del sensor. Por otro lado, tenemos un método de diferencia generalizada. Este es un método que está ponderado por el promedio de intensidades de los fotogramas consecutivos. La diferencia de Fuji, solo toma el valor entre dos imágenes, aquí toma en cuenta la diferencia con todos los valores de la intensidad presentes en la señal. En este descriptor, una imagen se construye a partir de un gran número de fotogramas consecutivos, calculando el resultado dado por la siguiente ecuación, donde podemos ver que vamos construyendo una imagen con la resta de la imagen K menos la K más L, que sería la siguiente, donde IK sería entonces la intensidad en el punto con coordenadas IJ en el k-ésimo fotograma y las barras indican el valor absoluto. El método LASCAR o Laser Speckle Contrast Analysis consiste en medir el contraste espacial en una imagen integrada en el tiempo. Utiliza las estadísticas espaciales de primer orden del Speckle integrado en el tiempo. Si las variaciones de la intensidad son relativamente rápidas, el tiempo de integración infinito en el sistema de adquisición origina que la desviación estándar de la intensidad media disminuya, así como también lo hace el contraste definido por. Por eso vemos entonces que, porque era tan importante definir la cantidad de contraste, vemos que se encuentra en uno de los descriptores de actividad, y así como está en muchos otros, pero estamos colocando aquí uno de los más importantes. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las aplicaciones que encontramos en Speckle. Hasta ahora hemos hablado simplemente de las descripciones estadísticas y matemáticas que tenemos del Speckle, pero las aplicaciones de este estudio son variadas y muy amplias. Entre las aplicaciones tenemos biológicas y no biológicas. Entre las aplicaciones biológicas empezamos por las agrícolas. En frutas, el análisis de los patrones de Speckle se utiliza para la calidad de las frutas, la maduración y las magulladuras. Hay estudios que confirman que las fluctuaciones temporales de los granos de Speckle disminuyen con el envejecimiento. Esto quiere decir que hay estudios en donde las frutas han estado bajo observación y se analizaron que la actividad de las imágenes disminuía a medida que la fruta envejecía, por lo tanto perdía la calidad de la fruta. Otros autores, como Su y Cole,
demostraron que a mayor actividad de bioespeckle indica una mayor velocidad del flujo de las venas de las muestras botánicas, por lo que este método también se puede utilizar para monitorear el transporte de nutrientes. Vemos entonces que para la industria de las frutas sería es de gran importancia el speckle dinámico, porque simplemente vemos que entonces para el estudio de este fenómeno no se necesita de mucho equipamiento, entonces nada más con estar vigilando la actividad de bioespeckle, ellos pueden estar al pendiente de la calidad de esa fruta y del envejecimiento de la misma, llegando a poder descartar aquellas que les sirvan y aquellas no para el consumo. Siguiendo con las agrícolas, también tenemos las semillas. El speckle dinámico sirve para el seguimiento del vigor y la viabilidad de la semilla. Braga y otros, haciendo uso del método de las diferencias generalizadas que expliqué hace pocos momentos, demostraron que el patrón de actividad de speckle dinámico de las semillas hidratadas es mayor que el patrón de actividades de semillas secas. También, estos mismos autores detectaron a través del speckle dinámico la contaminación por hongos de semilla. Las agrícolas para la reproducción animal se utilizan más que todo para la viabilidad y fertilidad en este caso del semen bovino. Algunos grupos interdisciplinarios de la Universidad Federal de Labras hicieron discriminación de diferentes actividades de la motilidad del semen de carnero. Y recientemente aquí en Mérida, Venezuela, el autor Carlos Leal hizo la medición del tiempo de licuefacción justamente con el análisis de speckle dinámico, llegando a unos resultados mucho mejores a los de que se necesite, a los que puede llegar un perito evaluador, ya que la medición del tiempo de licuefacción necesita ángulo de un perito evaluador, ya que se hace observación de simple vista. Entre otras aplicaciones también tenemos el monitoreo de parásitos. Mayormente se utiliza para la motilidad de los parásitos. Entre la evaluación de la acción inmediata de los medicamentos sobre ese cultivo de parásitos. Los resultados pueden sugerir que este tipo de análisis puede ser una plataforma para probar la susceptibilidad de parásitos a fármacos específicos y tendría aplicaciones potenciales en microbiología para el desarrollo de vacunas e identificación temprana de microorganismos. En las aplicaciones médicas se utiliza principalmente para mapear los sistemas de flujos, especialmente vías de irrigación sanguínea. Entre las ramas de médicas se utiliza el estudio del speckle dinámico en reumatología, dermatología, oftalmología, neurología, gastroenterología y odontología, siendo la oftalmología la rama de la medicina que más utiliza el speckle dinámico. Entre las no biológicas tenemos el secado de pintura, que Amarvi y otros descubrieron que es posible, utilizando el método de momento de inercia, seguir el secado de los recubrimientos de algunas pinturas. El secado de pintura también se utiliza para la prueba de diferentes tipos de métodos, ya que como es un proceso que no tiene tantas variables variatorias, es un proceso que se puede seguir fácilmente y en el cual los resultados se pueden comparar con la teoría. Y por último, una aplicación biológica tenemos la corrosión. Se pueden hacer estudios de la oxidación a tiempo real con la técnica de speckle dinámico y también conocer la resistencia esperada de un determinado metal o aleación a un proceso de corrosión. Los antecedentes. En la Universidad de los Andes, específicamente, se han hecho estudios con speckle dinámico en las facultades de medicina, en la escuela de farmacia. Más que todo han sido para justamente el testeo de drogas en parásitos. Podemos ver que el primero que empezó con estos estudios fue Andrade en 2011 para detectar la presencia de parásitos y determinar la acción de algunos fármacos en placas de BDLR. García
Luego estandarizó el uso del speckle dinámico para detectar la presencia de parásitos utilizando el mismo diseño algorítmico que Andrade, pero un poco mejorado. Luego Lobo realizó un estudio utilizando la técnica de speckle dinámico para la reacción inmediata del T-Cruci antidepresivos tricíclicos. Belandria, un estudio sobre el efecto de la concentración de antibióticos sobre una cepa de Escherichia coli. Díaz y Gallegos utilizaron el método de comparación de bases variables y encontraron una posible correlación entre la pendiente de la tendencia lineal y la concentración bacteriana y la concentración del antibiótico. Arrietty, por último, aplicó el método de imagen de diferencias acumuladas de base variable para obtener el valor de la intensidad media y pudo diferenciar en medio solo la presencia de parásitos y el efecto de dos drogas. Ok, hasta ahora el examen de genética de habido se han hecho junto con la mano del Instituto de Laboratorio de Óptica del Centro Multidisciplinario del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas en el estado de Mérida. Como ahora ya sabiendo todas las ventajas que trae y el potencial tan enorme que tiene el speckle dinámico, ¿qué es lo que se plantea hacer en este trabajo de grado? Se quiere hacer una evaluación por separado de los patrones de alta y baja intensidad mediante un filtrado por segmentación, comparando diferencias en los resultados obtenidos en el procesamiento con la finalidad de evaluar las posibles mejoras en el sistema de detección para superficies con baja actividad. ¿Por qué? Pues cuando se hace el estudio de las actividades del patrón de Speckle, se puede ver que cuando se quiere hacer cuantificación de las bajas actividades, de imágenes de bajas actividades e intensidades, en algunos casos esto es difícil de evaluar. Incluso en los estudios que se realizaron en esa facultad de farmacia y en lo que se ha hecho hasta ahora en el laboratorio, hay un límite de concentraciones de 10 a la menos 4 unidades de colonizadoras. 10 a la 4. 10 a la 4 unidades de colonización. ¿Qué es lo que se quiere? Llegar a bajar un poquito más esas concentraciones, poder conseguir actividad y sacar información de unidades colonizadoras mucho más pequeñas, en las cuales hasta ahora los métodos de análisis existentes del patrón de Speckle no se encuentran. Por eso es que estamos en este trabajo de grado, se quiere llegar con un procedimiento novedoso, un nuevo diseño algorítmico de filtrado por segmentación para lograr esto que se quiere. Entonces, el objetivo general del trabajo sería determinar la probabilidad del cambio de intensidad mediante el procesamiento de las imágenes por segmentación. Los objetivos específicos del trabajo serían diseñar un programa en MATLAB para la segmentación de imagen de speckle dinámico, diferenciar entre los patrones de interferencia de alta y baja intensidad para ser procesados de manera independiente, realizar cálculos de parámetros granulométricos de las imágenes de speckle dinámico y comparar los resultados obtenidos entre el procesamiento, los patrones de interferencia de alta y baja intensidad. Un esquema de montaje experimental sería el siguiente, donde vemos que tenemos 3 láseres que llegan de manera colineal a un espejo que se encuentra en la parte baja del microscopio. Todos ellos van a atravesar la muestra, que en este caso van a ser un pozo donde vamos a tener diferentes concentraciones de agua destilada con kéfir para que este sea nuestra superficie de actividad, y van a ser grabadas en una cámara CCD para luego ser procesadas en una computadora mediante el algoritmo que se quiere diseñar. Estas son las referencias y bueno, muchísimas gracias. Carlitos, ¿alguna pregunta? Pues sí. Un poco de eso el seminario, pero está bastante denso, pero entendible. Hay
hay un par de preguntitas que, que es parte de mi ignorancia en el tema, ¿no? Cuando tú te refieres a la parte segmentada, o sea, ¿a qué te refieres Ok. con eso? Bueno, la segmentación, voy a hablar a rasgos generales, no como de mi código como tal. En programación, la segmentación quiere decir, tú tienes una imagen que la llevas a escalas de grises. A esa escala de grises, tú le puedes colocar un umbral, a un valor determinado de un gris. Si superan ese umbral, le das el valor de 1 y significa que allí hay un objeto. Si está por debajo de su umbral, le das 0 y significa que allí no hay nada. Entonces, cuando se hace la umbralización, se segmenta. Va a haber 1 donde hay objeto y 0 donde no hay nada, y vamos entonces a tener la imagen partida, por así decirlo, en dos, en objeto y en fondo. Lo que hace es crear una imagen binaria. Claro, pero entonces eso me llevaría a mí a pensar de que si yo tengo una imagen, o sea, para el hecho de que sea dinámica, es lo que me choca a mí, para el hecho de que sea dinámica, voy a tener, por ejemplo, puntos de muestra que están en movimiento, ya sea que estén en un líquido, en una superficie, en lo que sea, por ejemplo, las corrientes sanguíneas de los vegetales. Vamos a tener puntos activos que van a estar fluctuando en el tiempo. Sí. Claro, lo que se hace ahí es que se toma un video, ¿no?, de la evolución temporal. Y lo que se hace es dividir fotograma a fotograma. O Y sea, la medición, una película de... y la medición se va haciendo fotograma a fotograma y de ahí se va haciendo Vi que hay una aplicación importante para la gente que hacemos cosas no biológicas, que es la granulometría. ¿Podrías hablar un poquito más de eso? Chévere. Carlitos, eso nosotros lo habíamos pensado explicar bien en detalle en el próximo Sí, seminario. De pero todas bueno. maneras, en la introducción. Un preámbulo. Un preámbulo. Bueno, nosotros el programa que utilizamos es MATLAB. Y MATLAB cuenta con unas toolboxes muy buenas, entre ellas la de procesamiento de imágenes. Cuando se hace la memorización, ya queda bien definida la forma de los motas. Entonces, lo que se hace es simplemente mandar un comando a cada imagen y la imagen te va dando el tamaño promedio de la figura, el centroide, la inclinación, el tamaño de la elipse. Todos esos datos de granulometría te los puede dar de una vez MATLAB. Dependiendo del código que uno utilice, ahí es la demora que tenga el computador en sacar las cuentas. O sea, nosotros lo que hacemos es, una vez que segmentamos la imagen, que definimos el umbral, lo que definimos solamente como uno, eso se le pueden calcular todos los parámetros numéricos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros partimos? Partimos desde el 3. Aunque hay grano que están pegados superpuestos uno sobre el otro, hay otros que sí van a estar completamente diferenciados. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer una suerte de filtrado. Entonces, una vez que segmentamos la imagen y conseguimos todos los objetos o las notas o las regiones que están dentro de la imagen, tomamos los valores que están entre el percentil 25 y el percentil 85. Y esos valores los tomamos como un valor medio. De hecho, una de las cosas que se aplican en el seminario posterior es que esto se compara, ese procesado, o sea, ese valor medio de ese grano, nosotros lo comparamos con el de la matriz de correlación para ver cuál es la diferencia que hay en estadística y de esta manera ver si la actividad biológica que está dentro de la muestra me altera o me afecta el patrón de interferencia, que eso es lo que se espera. O sea, cuando yo tengo mi patrón de interferencia y tengo un tejido biológico que tiene una cierta motilidad, que tiene un cierto tamaño, una cierta actividad biológica, concentración, él me va a afectar ese patrón de interferencia. Entonces, la idea es medir esa Vi que en el montaje experimental que propone, lo van a hacer por transmisión. Por transmisión, no por reflexión como estaba en un principio. Sí, lo que pasa es que por reflexión, el problema que se presenta es que normalmente lo ideal es que el ángulo sea de 90 grados de incidencia de láser. Eso es un rollo. Es un rollo para hacer el montaje experimental como tal. Lo que hace uno es colocar un ángulo lo más cercano a 90 grados
Pero eso me tiene el problema de que me crean sombras sobre el patrón de Y interferencia. le debe bajar la intensidad de... Entonces eso me baja eso me le resta calidad al procesado. En cambio, y aparte de eso, que va a depender, la actividad que va a medir va a depender incluso de la profundidad que entra el láser sobre la muestra, sobre la superficie, el poder de penetración que va a tener. En cambio, por transmisión, yo estoy viendo absolutamente toda la actividad, todos los cambios de actividad. Y eso entonces serían muestras de qué tipo de espesor. Esas son... Porque de eso va a depender también. Sí, claro. Eso era del orden de 0.2 milímetros, creo que era. Entonces son muestras de pequeño espesor. Entonces, justamente una de las cosas de la idea del trabajo es, como en la cuestión biológica, en los que se han hecho los trabajos con la Facultad de Farmacia, es medir la actividad o la acción de un fármaco sobre una cierta concentración de bacterias. La idea de esta técnica es tratar de ver si se puede mejorar la detectabilidad, debido a que, ejemplo, cuando tú tienes estos trabajos, incluso en la Facultad de Farmacia se han aplicado en muestras de orina. En la orina, cuando hay la presencia de una infección, la cantidad de bacterias que se excretan por la orina es muy bajita. Entonces, la idea es tratar de determinar en muestras de orina si hay presencia de bacterias, y para eso se necesita disminuir los umbrales, incluso los umbrales clínicos de un bioanalista normal son alrededor de 10 a la 4 unidades formadoras de colonias, UFC. Entonces, la idea es tratar de disminuir la actividad mínima detectable con esta técnica, diferenciando entre el patrón de alta intensidad, o sea, las notas como tal, el patrón, y los de baja intensidad. Lo que se pueden perder a veces porque justamente son de baja intensidad y... Sí, que están solapados. Sí, y si uno se pone a sacar la cuenta, normalmente todas estas técnicas de análisis lo que hacen es trabajar en base al valor medio del píxel de la imagen. Entonces, la contribución de esas zonas muy cercanas al umbral de detección, o sea, en lo que está en los límites de la relación señal-ruido. O sea, cuando ya tú empiezas a tener señal, esa señal que es de tan bajita intensidad normalmente no tiene una contribución significativa comparada con los de alta intensidad. Entonces, la idea es ver si con esta técnica se puede mejorar esa detectabilidad. Okay. Eso me lo puedo dar cosa. Hay que discutir alguna otra cosa, Carlito. No, yo creo que no. Ok. Bueno, damos por finalizado el seminario.